Vamos a dar inicio a esta clase, a esta preciosa clase. La semana pasada tuvimos una parte, podemos decir que a mitad, no sé, y hoy voy a hablar nuevamente o a continuar hablando, a complementar un poco lo que dije la semana pasada. ¿Cuántos saben de qué hablamos la semana pasada? ¿Quién me quiere recordar? A ver si algún hermano me puede recordar de qué hablamos la semana pasada. Antes de empezar, quiero saber si hay alguna persona nueva que nos visita. Por aquí tengo a alguien nuevo, nuevecito. Por aquí está y me llena mucho de satisfacción, de alegría, de gozo. Me hace muy feliz saber que nuestra tía Cristina Nieto nos está acompañando. Me alegra mucho mi corazón. Un saludo muy especial, tita Tona. Por aquí la recordamos, por aquí los hermanos la recuerdan, la llevamos en nuestro corazón. Muchísimas gracias, el Señor Jesús la bendiga. Espero que el Señor hable a su corazón y al de cada uno de los hermanos que están escuchando este mensaje. Un abrazo muy grande, tía Tona. A ver si tenemos a alguien más por allí. ¿Alguien más nuevo? Bueno, creo que no, ¿no? Creo que no hay nadie más nuevo en esta tarde. Bueno, Señor Jesús los bendiga. Buenas tardes. ¿Alguien que quiera recordar de qué hablamos la semana pasada? ¿Alguno? Pastor, buenas tardes. El Señor le bendiga del pentecostalismo. ¿De qué hablamos, mi hermana? De el pentecostalismo, ¿cierto? Amén. Sí, Señor. Ok. Bueno. Señor la bendiga. Muchas gracias, mi hermana. ¿Por qué hablamos del pentecostalismo? Hace unos días, hace no muchos días, tuvimos la experiencia, o algunos hermanos tuvieron la experiencia de compartir, y bueno, ya... Bien, pastor. Mi hermano Manuel, Señor Jesús lo bendiga. Señor Jesús lo bendiga y un abrazo muy fuerte para usted y que el Señor le dé muchos años más de vida. Que el Señor le dé muchos años más de vida, mi hermano. Amén. Gracias, pastor. Pastor, también hace 8 días estuvimos hablando, pues el título es La elección y predestinación en la segunda venida de nuestro Señor Jesús y como subtítulo la apostasía. Aprendimos que la apostasía es todo aquello que va en contra de las Escrituras. Amén. Amén. Amén, mi hermano. Muchas gracias. Muy amable, mi hermano Manuel. Muchísimas gracias. La apostasía. La apostasía. ¿Cuántos saben que el Señor Jesucristo dijo antes de su segunda venida, dice la palabra de Dios, que iba a haber antes de su segunda venida? Apostasía. Apostasía. ¿Cuántos saben qué es apostasía? ¿Alguien que me quiera ayudar? ¿Qué es apostasía? ¿Alguno de los hermanos que se encuentran conectados? ¿Qué será esto de apostasía? A ver, por aquí alguien que no le hayamos escuchado la voz. Por aquí alguna persona que esté por allí que nunca le hayamos escuchado la voz. ¿Qué será esto de apostasía? ¿Qué será esto de apostatar? Apostatar es una palabra que se deriva o que también tiene un significado más o menos así como divorciarse, apartarse, divorciarse. Pero divorciarse y apartarse ¿de qué? ¿De qué se está divorciando o a qué hace referencia la palabra de Dios cuando dice que alguien se está divorciando en este caso o está apostatando? ¿De qué se está divorciando, separando, alejando, apostatando? De la palabra de Dios, de la palabra de Dios. Amén. Entonces, antes de la segunda venida del Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo está próximo a venir, pues eso es lo que nos muestra la palabra de Dios, porque todo lo que está pasando a nuestro alrededor es una muestra, en todo hay señales acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, antes de su segunda venida les decía que va a haber apostasía. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, la palabra de Dios dice que los discípulos se le acercaron al Señor Jesucristo y le hicieron una pregunta, o le hicieron, básicamente, fueron como 3 preguntas a la vez, ¿no? Como 3 preguntas en una. Dinos, ¿qué señal habrá de tu venida? Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Porque el Señor Jesucristo dijo, pues no quedará piedra sobre piedra de esto que ustedes ven acá. Y ellos le dijeron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Cuáles serán esas señales? Bueno, ya estamos hablando de señales. Y el Señor Jesucristo responde a sus discípulos, o sea, a nosotros,
a sus discípulos, o sea, a nosotros, porque es que nosotros no podemos ser ajenos a esto que el Señor está hablando. Cuando el Señor dice que a sus discípulos, no es que le está hablando a un grupo de personas exclusivamente hace, bueno, los años que la historia dice que pasaron. 1000, 2000, bueno, eso todavía está por aclararse. Entonces, en ese tiempo del Señor Jesucristo, Él le habló a sus discípulos, o sea, a nosotros nos está hablando. Cuando Él dice discípulos, le habla a usted, me habla a mí, a sus discípulos, a sus discípulos. Que nosotros somos sus discípulos. Si es que nosotros somos seguidores del Señor Jesucristo, somos sus discípulos. Entonces dice la palabra de Dios que Él habló a sus discípulos y les dijo, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Eso está bueno, ya no me gusta usar la palabra evangelio y creo que ya lo explicamos por qué no usamos o porque estamos aprendiendo, estamos desaprendiendo ciertas cosas y aprendiendo otras nuevas en la palabra de Dios. Bueno, en el libro de Mateo, vemos que la palabra de Dios dice que Él dijo a sus discípulos, mirad que nadie os engañe. O sea, hay una advertencia exclusiva para sus hijos, para los discípulos, a estar atentos, a estar alertas. La semana pasada decíamos hacer atalayas, y cuando alguien te dice o el Señor te dice que hay que tener mucho cuidado con el engaño viene disfrazado. Recuerden esto, el engaño siempre viene disfrazado. Recuerden que la palabra de Dios dice que Satanás se disfraza. ¿De qué se disfraza Satanás? Satanás se disfraza de ángel, dice la palabra de Dios. ¿Cierto o no cierto? Se disfraza de ángel. Y hoy en día muchos dicen que Satanás era un ángel. Perdón, disculpe. Entonces, si la palabra de Dios dice, vea, tenga cuidado, Satanás se va a disfrazar de ángel. Satanás se disfraza de ángel. Y en las congregaciones dicen, Satanás es un ángel. Entonces, ¿qué está pasando allí? A ver, ¿quién me quiere decir? ¿Qué está pasando allí? A ver si podemos analizar ese corto pasaje. Ese corto pasaje hay que analizarlo. La palabra dice, Satanás se disfraza como ángel. Satanás se disfraza de ángel. Y las congregaciones dicen, Satanás era un ángel. O es, algunos dicen, y bueno, esa es una de las tantas cosas que la doctrina pentecostal, la no sana doctrina pentecostal, habla sobre el entendimiento. Y ese es uno de tantos casos, y quiero nombrarle algunas enseñanzas, quiero nombrarles en la palabra del Señor Jesucristo, y que han sido distorsionadas no solamente por la corriente pentecostal, sino por muchas corrientes religiosas. Recuerden eso. Satanás se disfraza. ¿En dónde se encuentra eso? ¿Quién me quiere regalar ese pasaje? Satanás se disfraza. ¿En dónde está ese pasaje? A ver si alguno me quiere regalar ese pasaje. Satanás se disfraza. Ya vemos y vamos entendiendo por qué el Señor Jesucristo dice en su palabra, mirad que nadie os engañe. Porque el engaño viene muy bien disfrazado. El engaño viene bien disfrazado. El engaño... 11:14. Gracias, Miguel. 2 Corintios 11:14. ¿Qué dice 2 Corintios 11:14? 2 Corintios 11:14. Leámoslo, aquí está, leámoslo. 2 Corintios 11:14. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás, dice la palabra de Dios, el mismo Satanás se disfraza. A ver, ¿cuántos saben qué es disfrazarse? Se disfraza, se camufla, tiene una apariencia falsa, tiene una máscara que quiere mostrar, una apariencia. Entonces, muchos dicen, sí, es que Satanás era un ángel. Bueno, yo quisiera saber en qué pasaje, y aquí es donde siempre llegamos al mismo punto, el punto en donde la discusión se debería determinar
en el punto donde toda discusión se debería terminar, toda discusión relacionada con la palabra de Dios, cualquier discusión que se cree en torno a la palabra de Dios debería de terminar con la misma palabra de Dios. Cualquier discusión, hago referencia a cualquier entendimiento, debería de ser, de rendirse ante la palabra de Dios. Cualquier entendimiento. No importa el entendimiento que usted y yo tengamos. No importa sobre el tema que usted tenga el entendimiento y que usted haya pensado que ese entendimiento, por haberlo llevado durante muchos años, tiene que prevalecer aún por encima de la palabra de Dios. Y eso no es cierto. Eso se llama, bueno, pues la palabra de Dios dice humildad. Los humildes no está hablando de una condición económica. La palabra humildad en la palabra de Dios no habla de una condición económica. La palabra humildad en la palabra de Dios habla de una condición sumisa y que como decimos, se agacha ante el Señor, se humilla ante el Señor Jesús. La condición de un ser humano que se humilla ante su palabra y dice, yo estaba equivocado. La palabra dice otra cosa totalmente diferente. En esa condición de humillarse es que el Señor quiere que nosotros empecemos a caminar en la condición de humillarnos ante la palabra de Dios. ¿Que van a venir enseñanzas difíciles? Sí, ya de hecho han venido muchas enseñanzas difíciles. Han venido muchas enseñanzas que al entendimiento nuestro han sido difíciles. El apóstol Pedro decía de los escritos de Pablo, decía que los escritos de Pablo eran difíciles de entender, eran difíciles, no son fáciles. De hecho, la palabra de Dios no es fácil si nosotros traemos una religión y si queremos que nuestra religión prevalezca por encima de la misma palabra de Dios. Entonces, cuando encontramos una enseñanza que va en contra de nuestro entendimiento, por supuesto que nosotros vamos a presentar un rechazo a esa enseñanza bíblica. Estoy hablando de enseñanzas bíblicas. No estoy hablando de enseñanzas por fuera de la palabra de Dios, ni mucho menos. Y como siempre he hecho énfasis, cuando alguien venga con una enseñanza, por favor dígale dónde se encuentra eso en la palabra de Dios. ¿Dónde está eso? Ahora, nosotros como que se nos ha cauterizado el pensamiento, el entendimiento, el discernimiento, como que se nos ha ido cauterizando en la medida de que ya no preguntamos, nos da miedo, nos da pena tal vez preguntar si lo que el predicador está diciendo es bíblico o no es bíblico. Simplemente lo recibimos, lo aceptamos, lo creemos porque lo dijo un predicador. O porque la religión que me enseñaron desde niño, pues me lo enseñó de esa manera. Entonces, si la religión que desde niño me lo enseñó de esa manera, pues yo lo sigo creyendo y lo seguiré creyendo tal vez hasta el día en que me muera. Pero es que lo seguiré creyendo hasta el día en que el Señor me abra el entendimiento para comprender las Escrituras. Y hacia allá es que necesitamos llegar, hacia allá necesitamos caminar, hacia ir caminando en torno al comprender, al humillarnos a las Escrituras, a entender que hay mucho por aprender, necesitamos dejar tanta vanidad porque nosotros pensamos que ya no las sabemos todas. Pensamos que ya en mi religión yo ya conozco absolutamente todo y eso es suficiente y no hay nada nuevo que nadie me pueda enseñar. Pues estamos muy equivocados. Estamos muy equivocados porque la palabra de Dios es eterna, porque la palabra de Dios es insondable, dice la palabra de Dios, de ella misma. Dice que es insondable, es insondable. O sea, hay mucho por aprender, mucho, mucho. E incluso la palabra mucho se queda corta, tal vez. La palabra mucho se queda corta en el entendimiento de que hay infinidad de cosas por aprender. Es insondable, como dice la palabra de Dios. Porque la sabiduría de Dios es insondable, así que no la podemos medir por cantidades, por metros, por cuántas veces te has leído la Biblia. Alguno dirá, no, es que yo me la he leído 10 veces la Biblia. Bueno, sí, pues te la has leído 10 veces. Bueno, pues te las tendrás que seguir leyendo. Y 11, y 12, y 13, y 14, y 15, y sigue, y no pares, y no pares. No te quedes ahí con el hecho de que te la leíste 10 veces. No pares, sigue. Cada vez el Señor nos va a ir enseñando
más y más y más y más y más. Y cada vez que abrimos la palabra de Dios y nos humillamos ante el Señor Jesucristo, vemos que la palabra se abre otro telón, se quitan otros velos y entendemos aún más de estas verdades tan maravillosas que el Señor quiere que nosotros podamos recibir, pero necesitamos tener una condición humilde delante del Señor. Recuerde, humildad no es una condición económica. Hay muchas personas que en su condición económica precaria no quieren saber nada del Señor Jesús y de su palabra. Hay muchos que en su condición económica de riqueza tampoco quieren conocer de su palabra. Hay algunos que en su condición económica precaria y de mucha necesidad quieren saber del Señor Jesucristo. Y hay otros que en su condición de estar bien económicamente también quieren conocer del Señor Jesucristo. Así que no, esto no se trata de condición económica ni de posición social. Esto se trata del Señor Jesús. De eso se trata. Se trata de Él y de a quien Él escoja para que comprenda las Escrituras. De eso se trata esto. Mirad que nadie os engañe. Qué importante es esa palabra. Hoy en día hay muchas religiones, les decía, hay muchas religiones, muchas. Dentro del cristianismo hay muchas religiones. Y me quiero referir, la semana pasada hice una referencia al pentecostalismo. ¿Por qué hice una referencia al pentecostalismo? Bueno, ya hemos analizado y visto otras comunidades y otras religiones en el mundo. Nosotros no tenemos una religión, dicho de paso, no tenemos una religión. Nosotros creemos en el Señor Jesucristo y en su palabra. Mi hermano Luis Alberto, entonces, ¿nosotros qué somos? Bueno, nosotros somos discípulos del Señor Jesucristo y creemos en su palabra. Creemos en su palabra. No es que yo quiero una denominación, bueno, somos ir y hacer discípulos, pero somos discípulos del Señor Jesucristo. Somos esclavos del Señor Jesucristo, somos siervos del Señor Jesucristo, y la palabra siervo significa esclavo. Pero somos esclavos del Señor Jesucristo, somos siervos, y Él es nuestro Señor. Eso somos nosotros, delante de Él. Somos siervos, y Él es nuestro Señor. Él es el Señor nuestro, y nosotros sus discípulos. ¿Ya? Si para alguno esto no es suficiente, bueno, no sé qué más necesita y crece. Para mí es suficiente saber que soy un discípulo del Señor. Para mí eso es suficiente, como cantábamos ahora. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Con Él nos basta. Nos basta. Me basta saber que soy un discípulo del Señor Jesús. Para mí eso es suficiente y me basta. Y que todos los días quiero aprender más de su palabra, de lo que Él tiene para mí, de lo que Él me quiere enseñar. Les decía, estoy haciendo una referencia al pentecostalismo y hubo una situación hace unos días que los hermanos compartimos y ya hemos hablado con los hermanos y sabemos un poco de invitaciones que a veces uno recibe. Y en estos días pues invitaron a algunos hermanos, vinieron algunos amigos de la comunidad religiosa pentecostal a hacer una invitación, y por eso yo quiero hablarles un poco del pentecostalismo. Porque es muy fácil deslizarse dentro de una religión. Recuerden, nosotros no somos una religión. Nosotros no tenemos una religión. No tenemos eso. Es muy fácil deslizarse. Es muy fácil dejarse deslumbrar por religiones, por movimientos religiosos. Pastor, disculpe la interrupción, pero ¿por qué no tenemos una religión? Pastor, sencillamente porque el Señor Jesucristo no creó ninguna religión. Exacto. La crearon los hombres. ¿Quién la creó, pastor? ¿Quién creó las religiones? Los hombres. Los hombres. Amén. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesucristo, pastor. Las religiones las crearon los hombres, como bien lo dice el pastor Luis Eduardo. No la creó el Señor Jesucristo. Usted se puede asomar a la palabra de Dios. Usted puede ir a las Escrituras. Y bueno, alguno dirá, es que nosotros sí somos la religión verdadera. A ver, muéstremela. Muéstreme, y lo he repetido, y lo hemos repetido, gloria al Señor Jesucristo. Hemos hecho esta pregunta muchísimas veces, la pregunta de ¿qué religión creó el Señor Jesucristo? Sé que tenemos personas nuevas que nos visitan en este día, y por causa de las personas nuevas quiero hacer esa pregunta nuevamente, pero es una pregunta para que cada uno, o si la quieren compartir, pues bienvenido, pero que cada uno se haga esa pregunta a nivel personal.
especialmente aquellos que conocen de las Escrituras. Hágase esa pregunta a nivel personal y respóndasela en las Escrituras, no la responda en su religión. No se la vaya a preguntar a su predicador preferido. No se la pregunte a su predicador preferido. Pregúntesela al pastor de pastores. Pregúntesela al Señor Jesús. ¿Cómo se la pregunta? ¿Cómo le hago la pregunta al Señor Jesucristo? Pues aquí está. Yo le pregunto al Señor y Él me responde. Yo le digo, Señor, muéstreme qué religión creó usted, Señor Jesús. Padre bueno, ¿qué religión creó? Entonces yo voy y busco en las Escrituras y no encuentro ninguna. Dicho sea de paso, no encuentro ni el cristianismo. Ni al cristianismo. No lo encuentro. No lo encuentro. Y en mi afán de querer pertenecer a una religión, entonces estoy buscando en las Escrituras, pero ¿dónde está mi religión? Necesito encontrarla. Necesito encontrar el cristianismo, porque por supuesto yo pertenezco al cristianismo, mi religión es el cristianismo, entonces yo necesito encontrar el cristianismo en las Escrituras y empiezo a buscarlo, pero ¿dónde se encuentra? A ver, pero ¿dónde lo encuentro? No está. No está. Me voy a llevar una sorpresa, no está. Y entonces, ¿qué hago si no está? Esa pregunta me la hice hace mucho rato cuando el Señor nos empezaba a mostrar en la palabra de Dios las verdades y yo pues pertenecía, y usted también que me escucha, pertenecía a una religión. Y cuando el Señor lo empezó a sacar de esa religión, como que nos sentimos que todo lo que hemos aprendido era nada. ¿Qué pasó? No, nada de lo que hemos aprendido dentro de una religión, pues finalmente era verdad, era una gran mentira. Entender que ha sido una gran mentira, lo que la religión nos ha enseñado, pues nos cuesta. No es fácil, entiendo que no es fácil, pero de la mano del Señor Jesucristo salimos adelante. Él nos da el entendimiento, Él nos da la paz que necesitamos en la palabra de Dios para entender que sí hay una verdad, que hay muchas religiones, pero hay una sola verdad. Hay una sola verdad. No hay más verdades. Hay una sola. Recuerde eso. No podemos llegar a consentir, tengo contra ti, dice la palabra de Dios. ¿Cómo es que dice la palabra de Dios? Tengo contra ti ¿cuál es la palabrita que usa ahí en Apocalipsis capítulo 3? Toleras. Amén. Tengo contra ti que toleras. Qué palabra tan especial. Tengo contra ti que toleras. Y entonces yo me voy con un amigo de otra religión y entonces, pues, vamos y sí, está bien, yo voy, comparto contigo tu religión, yo comparto tu religión. Entonces yo voy y tolero y está bien, comparto, no pasa nada, yo respeto tu religión, yo tengo que ir a tu religión y respetarla. ¿En qué parte de la palabra Dios dice, ve y toleras y compartes religiones con otros y respeta religión de otros y tolera religión de otros en el sentido en que nosotros lo entendemos? Ojo. La Escritura dice, pastor, que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos. Pastor, mire, yo tenía ese pasaje, le agradezco mucho, el Señor Jesús lo bendiga. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, lo bendiga. Eso está en Jeremías 15:19, ¿cierto, pastor? Jeremías 15:19. Sí, está en Jeremías, pastor. Sí, Señor. Muchas gracias, pastor. Así dice el Señor Jesús. Así dice el Señor Jesús. Así dice, Jeremías 15:19. Jeremías 15:19. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? ¿Y por qué yo digo Señor Jesús? ¿Por qué usted dice, señor predicador, usted por qué dice así dice el Señor Jesucristo? Si ahí dice así dice Jehová. Bueno, creo que muchos no sé si algunos no han entrado, no conocen o no han recibido la enseñanza de quién es el nombre de Jehová. Y los invito a que nos visiten en nuestra plataforma de YouTube. Allí tenemos, gracias al Señor Jesucristo, muchas buenas enseñanzas. Y tenemos una, que creo que la dio el pastor Mauricio, en donde nos aclara el Señor Jesucristo por su palabra de que Jehová no existe. Jehová no existe. No existe. Hay una enseñanza. Y bueno, de igual manera, aquí estamos los predicadores y los hermanos para recibir sus preguntas. Así que no se preocupe. Así dice el Señor Jesús. Porque yo ya tengo el entendimiento de que el Señor Jesucristo, el Señor Jesús, el Mesías, el Salvador, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador del mundo, pues entonces yo ya tengo, mi pensamiento tiene que empezar a cambiar. Y va a seguir cambiando.
va a seguir cambiando, porque esto no se va a quedar allí. Nuestro entendimiento va a ir todavía creciendo más, aún más, en el entendimiento de quién es y cuál es el nombre del Señor Jesús. No se va a quedar ahí. Por ahora, nuestro Señor y Salvador, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el que se le presentó a Abraham, el que se le presentó a Isaac, a Jacob, el único que ha existido, no hay dioses conmigo, es el Señor Jesús. Eso dice la palabra de Dios. Y si yo tengo el entendimiento de que no hay dioses conmigo, no hay otro Dios, no conozco ninguno, dice la palabra de Dios. Si no conoce ninguno, si Dios dice yo no conozco otro Dios, no hay dioses conmigo, no hay ninguno sentado ni a mi izquierda ni a mi derecha, no hay ninguno. O sea que, y si el Señor Jesucristo yo conozco que es el único Dios, porque Él dice que Él es Dios, Él es el alfa, el omega, el principio y el fin, entonces Él es el que está hablando en todas las escrituras. Y ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Él habla en todas las escrituras. No es otro el que habla, es Él, no es otro. Y ya tenemos el entendimiento de quién es el Señor Jesús. Ya lo tenemos, ya estamos caminando sobre ese entendimiento, pero ese entendimiento va a crecer, va a ampliar. Hay muchas otras cosas que necesitamos aprender sobre esto. Así que pidámosle al Señor que nos dé la humildad para ir recibiendo lo que el Señor tiene para nosotros. Amén. Entonces dice, así dice el Señor Jesús. Si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. A ver, ¿cuántos de nosotros estamos caminando sobre esta restauración, sobre convertirnos al Señor Jesucristo? Pues creo que los que estamos aquí escuchando y los que van a escuchar, si el Señor lo permite. Dice, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. A ver, qué precioso pasaje. Ahora, el pasaje termina diciendo esto. Dice, conviértanse ellos a ti. A ti. No, es que pues yo, pues, ¿cómo voy a pasar por la grosería de decirle a mi amigo que no puedo ir a su religión? ¿Yo cómo puedo pasar por esa grosería? O sea, no puedo, o sea, es una grosería decirle al amigo que no lo puedo acompañar y no puedo faltar al amigo, pero no tengo en cuenta de que estoy cometiendo un acto de, ¿cómo decimos?, de rebeldía en contra del Señor Jesús, y que esa parte como que no me importa, no me interesa, me importa más la parte social. La parte social, pues sí, pues me toca, me interesa, no es que es mi amigo, mi amiga, mi familiar, entonces me interesa más esta parte social. Es más fuerte esta parte social que el temor que yo le tengo que tener al Señor Jesús todos los santos días, porque yo desde que me abro mis ojitos hasta el último momento del día tengo que vivir en temor de Dios. Todo el día, todos los días, cada momento y cada segundo de mi vida tengo que tener temor de Dios. La palabra de Dios dice eso, que temed a aquel que puede enviar el cuerpo y tu alma al infierno. Temed a él. El principio de la sabiduría, el temor de Dios. Así que si yo quiero más sabiduría, pues está al principio el temor de Dios. Amén. Temor de Dios. Conviértanse en ellos a ti. Conviértanse ellos a ti. Y tú no te conviertas a ellos. Tú no te conviertas a ellos. Ya les decía la semana pasada, el Señor nos está sacando de todas estas religiones y todos estos ritos y todas estas falsas teologías para que nosotros tengamos que volver nuevamente a la teología y a la religión. No nos llamó para eso el Señor Jesucristo. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Pastor, Mi hermana, ¿con quién hablo? es no, que para el no. tema que estamos tratando, Mateo 23, pastor, nos muestra que Jesús no vino a defender ninguna religión, ni a avalar ninguna religión. Pero tendríamos que leer todo el capítulo, pastor. Entonces ahí se lo dejo, pastor. Gracias, Nenita. Pastor, yo tengo una pregunta. Muchas gracias, Nenita. Mi hermana Graciela. Sí, pastor, voy a poner pues este ejemplo, ¿no? No ha pasado, pero puede llegar a pasar, de que así como cuando yo llegué allá y busqué información y encontré el lugar donde ustedes se congregaban,
Y también hubo personas que me invitaron a otros lugares, pues yo desconocía completamente. Obviamente, cuando yo llegué a estos otros lugares, entendí por lo que yo veía y escuchaba, pues que era completamente antibíblico, ¿no? Así tuvieran una Biblia en la mano. Entonces, supongamos pues que ahora en este momento igual yo estoy en la misma situación que estuve en Dubái, yo no me congrego físicamente con nadie. He escuchado de varias congregaciones, pero no sé lo que predican. Entonces, digamos que una persona me invita, ¿no? Me dice, caminábamos, nosotros también alabamos al Señor y me nombran a Jesús. Yo obviamente me congrego de manera virtual con ustedes. Estoy en el conocimiento y crecimiento de la palabra por medio de la congregación de allá. Pero la palabra me enseña también que debo congregarme, no sé si estoy mal. Y el pastor me corrige si estoy mal. Congregarme físicamente también. Entonces, ¿qué pasaría en ese caso? Desconozco el lugar donde me están invitando y lo que están predicando. ¿Voy? ¿No voy? Porque obviamente yo soy de las que digo, no, yo no voy si yo sé de antemano qué es lo que predican. Y más ahora que conozco mucho más la palabra que el Señor ha permitido y me ha dado ese entendimiento. Pero, ¿qué es lo que uno debe decidir en ese momento? Porque somos ignorantes de saber dónde hay hermanos y dónde no. ¿Me hago entender, pastor? Gracias. Sí, hermana, sí le entiendo perfectamente. No sé si alguien quiera traer otra opinión. No sé si alguien quiera decir algo más. Permítame, yo puse aquí un pasaje que quiero compartirle. Regálame un minutito. No sé si alguien quiera compartirnos algo más sobre la inquietud que tiene la hermana. Yo aquí tengo un pasaje que precisamente estuve leyendo hoy. Y dice, el pasaje es... espera un momentito, creo que está por acá. Creo que está aquí. Creo que es este. Creo que está en Hechos 13:14. Un momentito, a ver si lo encuentro. Hechos 13:14. Tenemos algo importante. Hechos 13:14. Con respecto a la pregunta de la hermana. Hechos 13:14. Por acá. Hechos capítulo 13, versículo 14. Dice así. Mi hermano Willington, ¿quiere opinar algo? Pastor, buenos días, o buenos días a todos. Pastor, lo que pasa es que el tema, digamos, de la hermana Graciela, yo creo que nos sucede pues a muchos, o bueno, los que digamos, en este caso estamos en diferentes países, ¿no es cierto? Pero yo he notado mucho, y lo digo en el sentido, digamos, de cuando yo en algún momento o en algunos tiempos más bien recurrí a conocer donde pues lo llamamos las diferentes iglesias, en este caso las diferentes religiones. Yo he encontrado, pues ahora como también lo dice mi hermana en el discernimiento o la revelación que pues, o como mi Señor nos escoge, encontramos que en las religiones, desafortunadamente o afortunadamente, pues esa es en la justa causa de mi Señor Jesús, encontramos que realmente no predican que Dios es Jesús. Desde ahí ya uno parte en una línea donde uno hace una diferencia y ya sabe que, o entendemos más bien de que pues no es una doctrina sana. Sobre otros temas, todos los temas son importantes, pero creo yo y siempre me he fijado por lo que con los que he interactuado con personas que tienen otra doctrina, es ahí el punto como de partida, porque pues obviamente la palabra, como lo decía mi pastor, es infinita, o sea, en el camino nosotros, mi Señor Jesucristo nos dando la revelación, pero ahí yo considero que es el pilar, porque las religiones
en la apostasía han desviado, han manipulado como tal la palabra, inclusive si vamos más abiertamente y decirlo, haciendo muy fuerte, a sus propios intereses, intereses económicos, intereses de poder, intereses personales, y así sucesivamente. Para ellos, en su mayoría, lo que hacen es como la causa, como que forzar a que las personas vayan, pero no es en el sentido de que mi Señor Jesús ponga en sus corazones, sino es en el sentido de sus propios intereses. Pero el pilar para mí, o lo que yo ya me he fijado, es cuando hablamos de mi Señor Jesucristo. Ahí nosotros debemos entender, o bueno, esa es mi consideración, ¿no es cierto? Que la doctrina es buena o la doctrina realmente es bien pero manipulada. Esa es mi opinión de lo que yo pues he logrado observar. Y bueno, hay muchas, o sea, ejemplos hay muchos, pastor. Hermano, muchísimas gracias. Gracias por su aporte. Usted habla sobre un punto importante. Bueno, los hermanos siempre dan unos puntos muy importantes que son de mucha ayuda, de muchísima ayuda. Usted habla sobre la sana doctrina. Sobre la sana doctrina. ¿Qué será eso de la sana doctrina? O sea que si la palabra de Dios habla de una doctrina sana, también hay una doctrina enferma, mala, perversa. ¿Cierto? Hay una doctrina mala. Hay una doctrina diabólica. Y bueno, para que algo sea diabólico no es que allá le van a decir a usted que adore directamente, adore al diablo. No necesariamente le van a decir de esa manera, pero una doctrina que va en contra de la misma palabra de Dios, aunque aparentemente sea una doctrina religiosa y aunque aparentemente esta doctrina tenga un tinte religioso cristiano, como se usa mucho el concepto, puede ser una doctrina completamente diabólica, aunque ni siquiera se nombre el diablo. Pero es que una doctrina diabólica viene de la manipulación de la misma palabra de Dios con una manipulación con un propósito que no es el propósito del Señor Jesús. Pues todo lo que no tenga un propósito bueno, verdadero, bíblico, escritural, pues es una doctrina mala. Hay una enseñanza mala. El mismo Satanás, la palabra de Dios nos muestra que el mismo Satanás en algún momento trajo una doctrina mala. Él estaba trayendo una doctrina mala, aunque estaba citando un pasaje de la palabra de Dios, pero estaba trayendo una doctrina mala y era el mismo diablo, o sea, era una doctrina diabólica. ¿Por qué era diabólica? Porque él tenía una manipulación, estaba manipulando las escrituras con un propósito que no era un propósito santo, que era un propósito bíblico. Así que aunque a uno le lean las escrituras, que es que eso pasa muy frecuentemente entre las religiones, le leen a usted las escrituras y usted cree que porque le abren una Biblia, necesariamente la doctrina de esa comunidad es sana. Y no es cierto, no es cierto, no es cierto. Pastor. Hermano. Yo veo que nosotros, el Señor siempre nos ha enseñado en su palabra que la voluntad del Señor es la voluntad de Él, o sea que el Señor, nada se mueve si no es por la voluntad del Señor. Entonces, ha sido la voluntad del Señor que nos reunamos nosotros por medio que por esto que Él creó, un celular, todo eso, para mí, en mi fe, sí es la voluntad del Señor Jesús. O sea, la voluntad de Él es que estemos reunidos aquí y el Señor Jesús es espíritu. El Señor Jesús está con todos nosotros, así estemos lejos y no podamos compartir y vernos, sabemos que estamos reunidos. Yo, la verdad, nunca he estado en una parte diferente porque yo siento temor, mucho temor del Señor, me da mucho miedo esas cosas. Entonces, si nosotros decimos en todo momento es la voluntad del Señor, es la voluntad del Señor Jesús, pues debemos de saber también que es la voluntad del Señor Jesús que estemos reunidos así como Él nos ha querido tener en este momento. Y cuando el Señor Jesús disponga y nos traiga a cada uno, no sabemos si el Señor ya está escrito, de pronto puede ser que alguno de los pastores que están allá puede venir, no sabemos porque solamente Él lo sabe, vaya a estar en algún lado, no sabemos, pero
Yo lo hablo por lo que he leído y por medio de ustedes, el Señor le da a uno a entender eso. Entonces, yo creo que, y además sabemos que la escritura, pues igual, como sabemos, la han manipulado. Y realmente la verdadera, cada uno de los pastores que están acá, que el Señor les va dando el entendimiento, sabemos, porque así como han puesto tantas cosas, también pueden colocar que la gente se tenía que congregar en cuerpo o verse, pues para también poder tener un beneficio para ellos. No sabemos, solo el Señor Jesús lo sabe, pero si el Señor Jesús tiene el poder para todos y si nos ha apartado y nos tiene aquí así como estamos, es porque así es la voluntad del Señor Jesús, pastor. Es lo que yo siento y, o sea, en mí, por la lectura y por lo que me ha dado a conocer el Señor Jesús por medio de su palabra. Amén, mi hermana Victoria. Muchísimas gracias por su aporte, mi hermana. Julianita, ¿qué nos quería aportar? Gracias, pastor. La religión, de la manera como las religiones la plantean, vendría a ser como idolatría, porque lo que le enseñan a las personas es adorar una cruz, adorar un escapulario, adorar a un pastor, adorar a una denominación, adorar unas doctrinas, ¿sí? Y el Señor lo primero que dice, el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso significa ni otras personas, ni otras creencias, nada que no tenga que ver con la palabra de Dios. Entonces, a lo que llevan esas divisiones que creó el hombre, que son las religiones, es a atentar contra la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, mi hermana. Muy interesante eso. Una religión se puede convertir en un ídolo. Totalmente. Totalmente. Una religión se convierte en un ídolo no hay que ir tan lejos para darnos cuenta de que hay muchas religiones y que hay muchas personas dentro de esas religiones que tienen a su religión como un ídolo por encima de la misma palabra de Dios, y eso no es nuevo, eso no es nuevo. En los tiempos del Señor Jesucristo, cuando Él estuvo acá en la tierra, estuvo en carne, dice la palabra de Dios que Él reprendía a un grupo de religiosos porque ellos dejaron la palabra de Dios por sus tradiciones, y ellos en su momento tenían como ídolo su religión, idolatraban su religión por encima de las mismas escrituras, aunque ellos supuestamente tenían las escrituras como fuente de verdad, pero no era así, no era así, no sucedía de tal manera. Era totalmente falso, pero tenía un ídolo, su religión. Es correcto eso, Miguel. Totalmente cierto. Totalmente cierto. Pastor, buenas noches, el Señor Jesucristo me lo bendiga. Pastor, hermano, Señor Jesús lo bendiga. Muchas gracias. Pastor, hablando acerca de un poco acerca de de la sana doctrina del Señor Jesucristo, yo quisiera hacer una pregunta. Quisiera que lo miráramos desde el punto de vista peligroso que podría resultar esto. Y es el hecho de que podría ser una señal de una sana doctrina en el Señor Jesucristo. Que todos creemos, o que las religiones o las denominaciones creen todos que el Señor Jesucristo es Dios, y por eso es una señal de sana doctrina. Interesante esa pregunta, pastor. Interesante esa pregunta. Recuerde, mire, la semana pasada leíamos un pasaje que estaba en la carta a los Corintios. ¿Cuántos recuerdan el pasaje que estaba en la carta a los Corintios? Creo que mi hermana Graciela precisamente hizo una pregunta con respecto a ese pasaje, ¿cierto, mi hermana Graciela? Y estábamos, ¿qué pasaje de Corintios estábamos trabajando la semana pasada? Porque es interesante, pastor, porque cuando uno habla con algunas personas de este tipo de denominaciones que creen que el Señor Jesucristo es Dios, y dicen, por ejemplo, cosas como, no, pues mientras nosotros creamos que el Señor Jesucristo es Dios, pues podemos congregarnos y podemos seguir juntos, y entonces usan ese tipo de cosas para muy sutilmente, de cierta manera, a largo plazo irme, digamos, sacarme de la sana doctrina del Señor Jesucristo. Como leía usted el pasaje, por ejemplo, en Jeremías, que no tenemos nosotros que ir allá, sino antes que esas personas se conviertan al Señor. Esa es la idea, ¿no? Pero
Pero mientras una persona diga que es que no, como yo creo en el Señor Jesucristo, y entonces yo creo que el Señor Jesucristo es el Dios verdadero y somos unicitarios, y entonces ustedes también, entonces aquí podemos hacernos juntos y podemos caminar juntos. Pero pues a mí eso no me dice el Señor, eso es no es lo que me dice a mí el Señor, porque el Señor a mí me dice que no todo el que dice Señor, Señor heredará el reino de los cielos, ¿verdad? Porque dicen y no hacen, porque es que la sana doctrina se trata de seguir los mandamientos y seguir todo lo que dice la palabra de Dios, no mis pensamientos o simplemente mi tradición o mi religión o mi pensamiento filosófico o lo que salga de mi corazón. Y simplemente porque alguien me dijo que es que el Señor Jesucristo es Dios, entonces ya está en la sana doctrina. Eso es interesante de pensar también, pastor. Amén, amén, pastor. Mire, hay una cuestión muy interesante de eso que su merced está diciendo, que está en, o sea, no porque una religión sea monoteísta, partiendo de ese principio, no porque una religión sea monoteísta, significa que eso es suficiente para que sea una sana doctrina. No porque sea monoteísta, una religión es de sana doctrina. Partamos de ese principio, el principio del monoteísmo. El monoteísmo está presente en muchas religiones, no solamente en, bueno, en las que nosotros conocemos. Por ejemplo, el Islam es una religión monoteísta. Por ejemplo, el judaísmo es una religión monoteísta. El unitarianismo es una religión monoteísta. Aún el trinitarianismo dice de sí mismo ser una religión monoteísta, ¿cierto? Entonces, Sí. Es que es interesante, pastor, la pregunta de Graciela, porque cuando nosotros miramos los hermanitos, casualmente los hermanitos que están por fuera y que de pronto buscan agradar al Señor y buscan de pronto congregarse en una parte donde, entre comillas, es una sana doctrina porque también entonces invocan el nombre del Señor y entonces son unicitarios, como dicen por ahí, no, o moniteístas, o entonces creen que es que el Señor Jesucristo también es Dios y entonces, ¿qué pasa con eso? Porque es que a mí lo que me dice a mí, ¿cierto? La responsabilidad mía, ¿cuál es? Al evaluar la doctrina de otras personas o de otras religiones, es el hecho de poder estudiar la palabra, porque a mí lo que me dice que es sana doctrina y que no es la palabra de Dios. Entonces es ahí donde nosotros no nos podemos dejar engañar, ¿verdad? Porque muchos vendrán a desviarnos de la palabra de Dios, pero tenemos que tener el criterio suficiente para ver que en la palabra de Dios es donde está la sana doctrina, las palabras del Señor Jesucristo. amén, amén. Pastor Germán, amén, así es. Me decía mi esposa, me hacía la pregunta a mi esposa aquí, ¿qué es monoteísmo? ¿Qué es monoteísmo? Monoteísmo, pues es una palabra que tiene dos fuentes, ¿no? Se origina en dos palabras. Una que es monos quiere decir uno, y teos, que es Dios. Monos teos, un Dios, un Dios. O sea, pero no por el hecho monos teos. Entonces, monos quiere decir uno y teos, Dios. Entonces, no porque haya una creencia monoteísta, significa que es una sana doctrina. No significa eso. Totalmente que no. No. Por supuesto que no. Aunque la palabra de Dios nos muestra a un solo y único Dios. Ahora, es un solo y único Dios, pero en ninguna parte de la palabra de Dios dice que nosotros nos vamos ahora a llamar unicitarios o la unicidad. No, 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 no agreguemos nada, no podemos agregar nada. Dice la palabra de Dios, aprendamos a no pensar más allá de lo que está escrito. Bueno, les decía, entonces, no por el hecho de que una religión sea monoteísta quiere decir que esté en la verdad. No, de hecho, el Señor Jesucristo, por ejemplo, dice en el Evangelio, en los escritos de Mateo, por ejemplo, dice así, dice Mateo 24, 5, Mateo 24, 5, dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. A ver, eso se puede interpretar de dos maneras. Eso se puede tomar de dos diferentes maneras. ¿Por qué lo tomo con la otra manera? La manera, digamos, común en que las comunidades lo toman es que van a venir personas
que van a decir que ellos son el Mesías. O bueno, esa es la enseñanza que nos dieron a nosotros, ¿no? Que van a venir muchos y van a decir, yo soy Jesús, yo soy Jesús. Entonces, bueno, es una manera de interpretarlo y sí, es bíblica también, es bíblica. Pero también puedo tener otra interpretación. ¿Y en qué me baso para tener otra interpretación? Pues me baso en la segunda carta a los Corintios en el capítulo 11. Segunda carta a los Corintios en el capítulo 11 dice de esta manera. Segunda Corintios 11 dice, miren, dice la palabra de Dios, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, o sea que hay otro Jesús, o sea que se predica. Perdón, pastor, ¿puede leer desde el 3? Desde el 3, claro que sí, Milanita. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 3 y 4. Vamos a leer 3 y 4. Dice así la palabra del Señor Jesucristo. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, mire, la astucia de la serpiente, la astucia de la maldad, está a un nivel que uno cree sabérselas todas y de repente cuando ya nos damos cuenta, ya estamos ahí. Ya estamos metidos ahí. ¿Y qué hago acá? Me decían algunos hermanos. Y ya estábamos ahí, pastor, ya estamos ahí metidos. ¿Y ahora qué? Ya andábamos ahí. Y se dieron a decir cosas que ya nosotros de pronto hasta queríamos lanzarnos al mar de lo que escuchábamos. Decían algunos hermanos. Pero, ¿en qué momento? ¿En qué momento? La astucia. Vean qué dice la palabra de Dios. Vea, yo quiero, y hago un paréntesis acá, yo quiero invitar, y quiero invitar, porque todos hemos andado en nuestro caminar, todos hemos andado, me incluyo, hemos venido, hemos caminado sobre caminos de engaños, y es solamente por la gracia del Señor Jesucristo que hoy en día estamos caminando sobre este camino y que el Señor nos ha ido limpiando. Así que en la misericordia que el Señor pone en cada uno de nosotros, yo quiero invitar a las personas que van a escuchar este mensaje, y sé que ustedes tienen amigos, tenemos conocidos tal vez, para este caso en particular de la comunidad pentecostal. Yo lo quiero invitar a usted, amigo pentecostal, a que escuchemos la palabra de Dios, que nos salgamos de la religión, a que nos salgamos de la teología de hombres, a que entendamos que la palabra de Dios es insondable, a que entendamos que el Señor Jesucristo es el único Dios y que su palabra no puede ser violentada, ni por la misma religión. No podemos crear doctrinas de hombres. No podemos andar en doctrinas de hombres pensando que andamos en un camino correcto. Y no hemos entendido, lo único que debemos hacer, y nosotros hemos hecho por la gracia del Señor Jesucristo esto, es pedirle al Señor que nos limpie, que nos saque, que nos muestre, que nos quite los velos. Vea, usualmente y repetidamente nosotros como que hacemos esa oración: Señor, quítanos los velos, quítanos los velos, quítanos los velos. Esos velos van a causar molestia también, aún a nosotros. Y faltan muchos velos todavía por quitarnos, que nos van a crear molestias. Hablaba ayer con los pastores acerca de ya empezamos a caminar sobre un camino que antes no estábamos caminando sobre ese camino, que es el camino de la palabra de Dios, que es el camino de la ley, los profetas y los salmos, que es la palabra de Dios. Es que esa es la palabra de Dios, la ley, los profetas y los salmos. Y en este camino que hemos empezado, que ya el Señor nos ha mostrado y nos ha confirmado, y el Señor de una forma maravillosa empieza mostrándonos, confirmándonos, nos confirma a través de otros hermanos. El Señor nos lleva la palabra y con más pasajes de la palabra de Dios nos reafirma aún más que estamos caminando en el camino que es el camino de la palabra de Dios, no en el de la religión. Y yo, como les digo a los hermanos, los invito a los amigos no solamente de la religión pentecostal, sino de cualquier tipo de religión,
de cualquier tipo de religión. Sálgase de la religión. La religión no lleva a ninguna salvación. Ninguna religión salva. Eso es mentira. Yo no encuentro en la palabra de Dios un pasaje que diga la religión X salva. No hay. No existe eso. No hay ninguna religión que me muestre que esa religión salva. La palabra de Dios me dice que el único que salva es el único Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, que es el Señor Jesús. Es el único. No hay nadie más. No hay nadie más. ¿Y que salva cómo? A través de su palabra. No hay más. ¿Cuál es su palabra? La ley, los profetas y los salmos. Pablo, Pedro, Marcos, Juan, Lucas, Judas, Pedro, Tito, el que usted quiera. El que usted quiera. Predicó la ley, los profetas y los salmos. Y ya el Señor nos puso a caminar sobre ese camino. Y en ese camino van a seguir habiendo cambios, porque la palabra de Dios nos tiene que seguir limpiando. La palabra de Dios nos va a seguir limpiando. Amén. Importante que entendamos eso. Nos va a seguir limpiando. Aún no hemos tocado fondo. Y no tocaremos fondo. Por supuesto que no. Versículo 3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, y Eva estaba ahí al lado de Adán, y Adán pues estaba pegado del Señor Jesucristo, allá, porque el Señor Jesucristo y Adán pues ellos se hablaban así cara a cara, se hablaban, ahí estaba, el uno le hablaba al otro, entonces, y sin embargo vino la serpiente y la engañó. Así que la religión que usted pueda tener, o usted dice que tener una religión que usted es infalible porque está en la religión, pues no crea que el que piense que está firme, mire que no caiga, dice la palabra de Dios. Vuestros sentidos, así como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Los sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? ¿Cuáles son los sentidos? La vista, el oído, ¿cierto? La música, los milagros, prédicas que como que me gustan, me agradan mucho, me muestran cosas, veo cosas y mis sentidos se empiezan a extraviar porque veo cosas que me agradan y bueno, el ser humano es religioso, el ser humano es religioso, el ser humano quiere tener un rito, quiere tener una congregación, quiere tener cosas religiosas, eso está como en la naturaleza del ser humano, ¿no? Eso está ahí. Pastor, algo que le vaya enmendando el pecado que diario a diario comete, como para tener una cierta paz y tranquilidad, pero no es así, porque al fin y al cabo la paz que da el Señor no la da el mundo ni la religión en este caso. Así es, hermano. Así es, totalmente de acuerdo, hermano. Hermana Victoria, ¿quiere decir algo? La veo con la manito levantada. Ay, pastor, no. Okay. Entonces, dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad al Mesías Salvador, quien es el Señor Jesús. Entonces, me puedo extraviar, dice la palabra de Dios, pilas, te puedes extraviar, pilas, está atento, por los sentidos te pueden engañar por los sentidos. Te puedes empezar a extraviar, dice la palabra de Dios, la sincera fidelidad al Señor Jesús. Porque si viene alguno predicando, entonces aquí lo que decía ahora el pastor Germán, no porque usted le diga que en su comunidad el Señor Jesús es Dios, entonces ya eso significa que allí hay una sana doctrina. No por eso significa eso, aunque una comunidad que tiene una sana doctrina bíblica de la Escritura tiene que afirmar 100% que el Señor Jesucristo es el único Dios verdadero. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Vale? Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque de hecho, de plano, por supuesto que cualquier comunidad que diga que está siguiendo al único Dios verdadero, tiene que afirmar que el Señor Jesucristo es el único Dios verdadero. Tiene que afirmarlo. Tiene que afirmarlo. Me pasa algo muy curioso con los pentecostales. Me pasa algo muy curioso. He escuchado, bueno, de hecho sea de paso, entré a unas páginas de ellos
y los invité, les mandé la invitación para que vinieran hoy y se presentaran aquí en el estudio. Entré a su página de YouTube y les envié y me borraron la invitación cerca de unas 5 o 6 veces. Por cada vez que le enviaba la invitación, al momento se quedaba, la habían borrado. Volvía y la enviaba, la habían borrado. La borraron como unas 6 veces la invitación. Hablamos abiertamente. Hablamos abiertamente. Aquí no estamos hablando en lo oculto, en lo cerrado. Hablamos abiertamente. No invitamos a nadie con engaños. No invitamos a nadie con engaños. No traemos a nadie al conocimiento de la palabra de Dios con engaños. No lo traemos. Mostramos lo que dice la palabra de Dios y cuando predicamos la palabra de Dios, en repetidas ocasiones dentro de nuestra predicación, enseñamos lo que el Señor nos ha mostrado. No sé si ustedes se han dado cuenta de que en nuestras predicaciones el Señor saca de nosotros lo que Él ya nos ha entregado. Y en muchas partes de las predicaciones decimos muchas cosas que ya el Señor nos ha enseñado para que nadie piense que lo estamos invitando a través de un engaño. Entonces, y me pasa algo particular, les decía, me pasa algo particular cuando entro y escucho algunos mensajes de estos señores que dicen que son unicitarios. Entonces, pastores, ¿que somos unicitarios? No, no somos unicitarios. No somos unicitarios. No, ¿en qué parte de la escritura dice que nosotros somos unicitarios? Ese es el punto. Ese es el punto de quiebre. Allí es donde nosotros debemos decir, no, la escritura no lo dice. Entonces, no somos unicitarios. Sí, ustedes son unicitarios, ustedes son... No, no somos unicitarios. Nosotros somos discípulos del Señor Jesús, quien es el único Dios verdadero. Ya. Somos discípulos del Señor Jesucristo y creemos a su palabra, y el Señor nos está transformando. Creemos a su palabra. Eso es. Eso es. No me falta nada más. No necesito nada más que eso. No necesito nada aparte de eso. Y les decía que es muy curioso dentro de todo este entendimiento, y veo que, por ejemplo, los pentecostales, dicho sea de paso que estamos hablando de ellos, en sus enseñanzas, y ese es un punto que quería tocar para que nosotros entendiéramos en qué parte nosotros tenemos, nosotros no, en qué parte ellos tienen diferencia con las escrituras, Y un punto que yo quería tocar, uno de tantos que quería tocar con respecto a eso, es el énfasis, por aquí lo escribí, es un énfasis, no, yo inclusive lo he escrito mal, porque yo he escrito que era un énfasis al entendimiento, un énfasis exagerado, lo he escrito de esa manera, no es así como finalmente quedó. Un énfasis exagerado al entendimiento del Espíritu Santo. No sé si me hago entender, pero bueno, ya me haré entender un poquito más. Un énfasis exagerado. Yo lo había pensado ponerlo de esa manera. Finalmente entendí que no es que sea un énfasis exagerado, sino es un énfasis antibíblico, que es todo lo contrario, que es una cosa totalmente diferente. Una doctrina de error. Correcto, mi hermano. Y yo puedo decir que yo puedo hacer un énfasis a mi Señor Jesucristo, tener un énfasis, y siempre tengo un énfasis al Señor Jesucristo, pero es un énfasis bíblico. Ahora, ellos tienen un énfasis antibíblico a la obra que hace el Señor Jesucristo a través de su Santo Espíritu. Llegando a un punto, yo los escucho y llegan a un punto y a veces nosotros caemos en ese error y hay que tener mucho cuidado con eso, porque nosotros podemos caer en ese error y de vez en cuando como que caemos por ahí por ese error de nosotros hacer un énfasis antibíblico al Espíritu Santo y como que nos deslizamos en ese énfasis y en ese entendimiento erróneo y como que aún conservamos esa tercera persona de la mentira de la Trinidad. Pastor. Mi hermano. Ahorita que el pastor dice que envió varias veces el estudio y lo borraron. Entonces dice en Lucas, el Señor Jesús, 10:16, dice, quien los escucha a ustedes, a mí me escucha. Quien los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Amén. Amén, mi hermano. Amén.
Amén. Totalmente, mi hermano. Correcto. Amén. Amén. Aquí estamos abiertos en la enseñanza, en el entendimiento, en la comprensión, en el aprendizaje de la palabra de Dios. Y si algún hermano nos enseña algo, por supuesto que si es bíblico, lo vamos a recibir con mucho amor, con mucho cariño, y pues lo vamos a aceptar porque es bíblico. No tenemos nada que argumentar. Si es bíblico, pues es bíblico y yo no puedo argumentar nada en contra de la palabra de Dios. Ahora, les decía, una de las cosas que veo en la religión, en el pentecostalismo, es el énfasis antibíblico de la obra del Señor Jesucristo a través de su Santo Espíritu en nosotros. Algunos dirán, el bautismo del Espíritu Santo, es como que a pesar, inclusive ellos se hacen llamar unicitarios, como le digo, desechemos esos calificativos, porque eso no, así no dice la palabra de Dios que nosotros somos, nos debemos de llamar y nada de eso, no, caemos en otros errores y caemos en doctrinas y en teologías. Pero eso ha llevado y uno de los grandes errores del pentecostalismo es el énfasis antibíblico en la obra del Señor Jesús a través de su Espíritu en nosotros. Porque uno puede cometer errores tan fáciles como este, mire. El énfasis antibíblico de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y allí ya estoy cometiendo un error. Porque sigo desconociendo, a pesar de que ya hemos aprendido y entendido por la palabra de Dios que el Señor Jesús es el único Dios, sigo desconociendo y sigo dejando de darle la preeminencia al Señor Jesucristo, quien es el único Dios verdadero. Aquí no le damos la preeminencia al Espíritu Santo. Y espero que me lo comprendan muy bien qué es lo que estoy diciendo. Si usted se siente un poquito incómodo, es porque aún tiene la tercera persona de la Trinidad en su mente. Todavía la tiene. Pero mi énfasis... Y tampoco le oramos al Espíritu Santo. No le oramos al Espíritu Santo. No le pedimos al Espíritu Santo. No... Por favor, saquémonos ya eso de la cabecita. Por favor, ejercitémonos en ese entendimiento. No le oramos al Espíritu Santo. No le pedimos al Espíritu Santo. En ninguna parte de las Escrituras dice, órele y pídale al Espíritu Santo. Le repito, no existe tal cosa en las Escrituras. En ninguna parte de las Escrituras dice, órele al Espíritu Santo, pídale sabiduría al Espíritu Santo. ¿En qué parte de la Escritura dice tal cosa? ¿No dice acaso la Escritura que si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela al Señor? ¿No dice acaso la Escritura que si tú quieres cualquier cosa que tú necesites, dice, sea palabra o de hecho, todo lo que vas a hacer, hacerlo en el nombre del Señor Jesús? En ninguna parte dice que a nombre del Espíritu Santo, por favor, porque podemos terminar cayendo en el error del pentecostalismo, del énfasis antibíblico de la obra del Espíritu Santo. Y eso es antibíblico, Y terminaremos por allá en jeringonzas y hablando mentiras y lenguas y lleno de engaños, lenguas que de paso les digo, son lenguas demoníacas, dioses paganos, totalmente. Mire, en este pequeño estudio que el Señor me llevó ahorita por este lado, escuchando algunos, haciendo el ejercicio de escuchar lo que muchos de estos señores que están engañados dicen y repiten, su jeringonza y su glosolalia no es otra cosa que invocar
demonios del hinduismo, me encontré con demonios del hinduismo, me encontré con demonios de las religiones africanas, me encontré con demonios del yoga, me encontré con demonios del kundalini, me encontré con todo eso, tal cual, con nombres propios. Y eso es lo que usted, amigo, amiga pentecostal, o usted que quiere o que tiene la tentación, y como dice la palabra de Dios, que quiere y que está haciendo como medio engañado sus sentidos y como que se quiere desviar porque sus sentidos están siendo engañados y usted se quiere y que tiene como la tentación de ir a hablar en lenguas. Hacia Walter Mercado, me dice mi esposa. Ah, ok. Vea, increíble eso. Me estaba comentando aquí mi esposa que eso hacía Walter Mercado. Y le digo algo y se lo digo 100%. Esto que le estoy diciendo se lo digo 100% porque me he dado a la tarea estos días de estudiarlo y de investigarlo. Y encontré que la tal jeringonza que se dice en la mayoría de las comunidades, y en este caso estoy hablando de los pentecostales, y no solamente el pentecostalismo, sino de todas aquellas comunidades que dicen hablar en lenguas, todas estas comunidades que dicen hablar en lenguas, repiten e invocan el nombre de demonios, de deidades de estas religiones hinduistas, del yoga, del kundalini, religiones africanas. Se lo aseguro y se lo puedo demostrar. Se lo puedo demostrar. Así que si usted se ha dado a repetir o a decir frases o palabras y está con el cuento, no, es que no es extraño que algunos de ellos caigan en trances y digan que es que efectivamente están hablando otros idiomas y otras lenguas y efectivamente en su trance están invocando demonios. Están invocando demonios. Y luego dicen que son, como dice mi esposa, dicen que son tocados por el Espíritu Santo y se caen y la borrachera santa y el vómito santo y se caen al piso y brincan y saltan y hacen cualquier cantidad de cosas que no son bíblicas, que no están en las Escrituras. Y muchos cuando entran a este tipo de comunidades dicen, pero estos son un montón de locos. Y le tengo una noticia, están endemoniados. Peor que los locos, peor, están endemoniados. Y por eso la gente pues se asusta, obviamente, la gente se asusta. Va a una comunidad de esas y lo peor de todo es que quieren meternos a todos dentro de esa bolsa, quieren que todos, y nos meten a todos los que creemos en el Señor Jesucristo y en su palabra y dicen que pertenecemos a este tipo de comunidades que practican, que sus prácticas son demoníacas, que sus prácticas son antibíblicas y creen que todos nosotros hacemos eso. Pastor, y si usted dice, por ejemplo, que esas situaciones son antibíblicas o demoníacas, ahí es donde ellos hablan de la blasfemia contra el Espíritu. Entonces, eso hasta lloran, porque yo he hablado con personas cercanas que están en esa religión y ellas me dicen, es que yo siento, es de verdad. Entonces ahí es como lo que el pastor estaba hablando ahora acerca de la palabra cuando se habla de los sentidos. Se dan mucho por los sentidos. Otra cosa que ellos comentan mucho, porque las conversas de ellos es los testimonios. Todo el tiempo es el testimonio, fulanito se convirtió, es que él era así, era un vicioso, él era así, ve, ahorita es pastor. Resulta que un día fuimos y él le hablaron, vean, el oído, el Espíritu del Señor le habló en el oído y le dijo que él iba a ser pastor. Y salió, y de esos hay desde homosexuales, transexuales convertidos en pastor. Así, o sea, yo he visto testimonios que a mí me han mandado los videos pues, como para convencerme de que están en lo cierto porque están viendo y escuchando este tipo de personajes que han salido de una vida tremenda y que ahorita andan con una Biblia en la mano hablando en lenguas. Entonces la gente pues queda pues
convencida, porque es como usted dice, detrás de los sentidos, de lo que ven, de lo que escuchan, de lo que sienten, y dicen que sienten una cosa en el cuerpo que los comienza como a elevar y algunos dicen que han salido ya de esas religiones que sí sentían eso, parecían posesiones, y que después de ese trance quedaban cansados y tristes, porque lo reconocen, pero como la gente que está metida en eso lo vive, no quiere reconocer que después de eso queda esa situación, después de ese trance, porque al parecer lo que yo escucho de personas cercanas es que lo sienten, lo viven, o sea, es realmente demonios, es una cosa impresionante, pastor. Así es, mi hermano. Así es 100% demoníaco, es 100%. Todos sus lenguajes Pastor, son, mi hermana, cuéntenos, Miguelita. qué pena interrumpirlo, pastor, con referencia a lo que dijo Gracielita. Sí, claro, yo estoy de acuerdo en lo que dice, pero también no podemos desconocer que el Señor, porque ya dice que los testimonios que se han transformado a personas hasta homosexuales, de muchas, que sean malos, que sean drogadictos, eso lo hace el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tiene el poder de transformar a una persona, no es la religión. El Señor Jesucristo tiene la potestad de cambiar la naturaleza pecaminosa de las personas. Entonces, no, para que no nos confundamos, ¿no? No podemos desconocer que el único que cambia y transforma la vida de las personas es el Señor Todopoderoso. Así es, así es. Tal vez lo que decía mi hermana Graciela, que pero tiene toda la razón, Miguelita, tal vez lo que mi hermana Graciela trató de darnos a entender es que aún después de que ellos daban su testimonio de su cambio, o de su supuesto cambio, no sé, ellos seguían andando en una cantidad de mentiras, como todas estas lenguas demoníacas. Así que pues se demuestra a través de esto, de que pues siguen andando en mentiras. Ahora, los cambios y las transformaciones de las personas, sí, definitivamente pues, la mano del Señor está en todo, ¿no? Hoy en día entendemos y por la palabra de Dios que cualquier cambio en una persona está en la palabra de Dios. Está en la palabra de Dios. Una persona puede ser sana tanto de enfermedades, de problemas emocionales, psicológicos, de problemas sexuales, no sé, hay mil problemas. Pero no necesariamente porque una persona sea sana quiere decir que esa persona es salva. Y tal vez ese es otro punto que la hermana Graciela quiso darnos a entender. No porque haya sido salvo, perdón, no es porque haya sido sana, o porque haya sido cambiado de alguna forma, no sé, porque eso es una sanidad de alguna forma. No necesariamente por eso esa persona es salva. Y, por ejemplo, lo vemos en la parábola o en el testimonio que da el Señor acerca de los 10 leprosos, ¿recordamos? Y nos damos cuenta de que bueno, hubo un milagro, allí, el Señor obra un milagro en 10 personas, pero ¿cuántas de esas personas fueron salvas de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Cierto? ¿Cuántas? Amén. Una. Sin embargo, el Señor en su misericordia, porque Él hace llover sobre buenos y malos, dice la palabra de Dios, ¿cierto? Él hace llover sobre buenos y malos. Así que entender esas dos partes es importante, tanto que la obra la hace el Señor, claro, pero no significa necesariamente que la persona ha sido salva. Eso también como para que de pronto creo que la hermana Graciela quiso darnos a entender, ¿cierto? Para que lo Sí, comprendamos. pastor, en ningún momento dije que lo que acontece no está bajo la voluntad o el dominio del Señor. En nada, en ninguno de mis comentarios he dicho que no es la voluntad del Señor. Eso estaría contradiciendo la palabra cuando el Señor dice que es todopoderoso. Claro, Solamente que hablo de que hay personas que en vez de abrir la palabra y leerla, y lo digo porque en algún momento en mi vida yo conocí a personas que me hablaban era del testimonio. No, o sea, me hablan, no vamos a la iglesia, pero es que tú vieras que hay unos testimonios de mucho poder. Y entonces, esta religión en especial se sustenta mucho de los testimonios, de que un día le habla en medio de su situación, de su problema, alguien le habló. Casi siempre escucho que, ¿usted cómo conoció, cómo fue su cambio?
Entonces ellos dan su testimonio. No dicen porque yo encontré en la palabra y conocí que el Señor, no. Y dicen, no, es que yo estaba mal y estaba drogando o estaba con mi pareja y yo vi cantidad de visiones y entonces escuché una voz y entonces me di cuenta que era el Señor. Obviamente que todo esto pasa porque la palabra me dice que hay cosas que pasan para que muchos se pierdan porque siguen eso, sus sentidos. Bien, amén. Y eso pasa no solamente en la religión pentecostal, que es la que estamos hablando ahora, pasa en todas las religiones. Todas las religiones hoy en día, todos quieren atraer a las personas. Recuerden lo que acabamos de leer en Corintios capítulo 11, ¿no? En el versículo 3. Todo el engaño viene a través de los sentidos. Y una de las formas de atraer a las personas a través del engaño de los sentidos son los milagros, ¿no? Son los testimonios. Nosotros también estuvimos caminando por ese camino. ¿Sí se acuerdan los hermanos? Por ahí anduvimos dándole un coqueteo ahí a los testirrollos, a los testimonios, ¿cierto? Ahí anduvimos por ahí también como caminando por ese lado. Pero pues, recuerden, se pueden las personas extraviar por los sentidos. Hay un pasaje en la palabra de Dios en el Evangelio o en el escrito de Lucas en el capítulo 16 y en el versículo 19 y dice algo así literalmente. Dice, cuando estaba el hombre rico allá en el Hades, dice la palabra de Dios que él hablaba con Abraham, le decía a Abraham que resucitara a Lázaro para que las personas creyeran. O sea, él pretendía que dentro de su comunidad, dentro de su religión, hubiese un milagro tan sobrenatural que sus hermanos iban a creer y a creer. Y el Señor dijo a través de Abraham, en este caso, dice la palabra de Dios que Abraham le dijo, así alguien se levante de los muertos, así haya el milagro que haya en esa comunidad, así suceda lo más milagroso que pueda suceder en esa comunidad. Si no creen a Moisés, a la ley, a la Torá y a los profetas, no, que se lo va a leer, se lo quiero leer. Lucas 16, quiero leerlo ya para concluir con esta pasada que me lo trajo a la memoria. 31. 16, 31, gracias. Dice, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés, o sea, a la ley, a la Torá, a lo que está escrito acá, la ley de Dios, si no oyen a la ley, y a los profetas, empezando desde ¿cuál? Empezando desde el primer profeta, que fue Samuel, y siguiendo, hasta el último profeta, empezando por la ley, los profetas, si no oyeren a la ley y a los profetas, tampoco se persuadirán, y ese es otro de los puntos en los que quería tocar, pero ya no alcanzamos a tocar. En el pentecostalismo se rechaza absolutamente lo que mal llamado se conoce como Antiguo Testamento. Lo rechazan absolutamente. Dicen que eso ya es totalmente obsoleto, y bueno, ya tendremos otra ocasión de hablar, si el Señor lo permite, dentro de 8 días. Pero quiero terminar aquí diciendo, tampoco se persuadirán, aunque haya el milagro más maravilloso que pueda haber en esa comunidad. Amén. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, quien es el Alfa, el Omega, el principio, el fin, el Creador del universo, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, nos continúe bendiciendo. Un abrazo para todos mis hermanos. El Señor Jesucristo los bendiga.